Los estudiantes del curso de Seguridad Social, bienvenidos a este nuevo video en donde abordaremos la manera en la cual en el régimen de ahorro individual con solidaridad se protege el riesgo de la vejez a través de la prestación adecuada a dicha contingencia, como es perfectamente la pensión de vejez. Entonces, estamos acá exactamente dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, y dentro de este vamos a mirar efectivamente la pensión de vejez. Recordemos que el régimen de ahorro individual con solidaridad es un régimen relativamente nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano. Ese es un régimen que fue creado con la Ley 100 de 1993. En este régimen, básicamente es importante el capital que la persona logra acumular en su cuenta de ahorro individual. Por eso se habla que precisamente la persona realiza en forma individual un ahorro para que con ese ahorro se pueda financiar, se pueda pagar en la etapa de la vejez la prestación a la cual la persona tenga derecho. Entonces, acá depende muchísimo del esfuerzo de la persona, depende también de otra serie de factores, pero pues acá no existe un fondo común, sino que precisamente todo el capital va directamente a una cuenta de cada uno de los afiliados en las diferentes administradoras. Vamos a encontrar que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, los aportes y las cotizaciones que realice en forma obligatoria o en forma voluntaria un afiliado, pues estos dineros van a ser administrados por una entidad, pero la persona va a ver reflejado todo su esfuerzo en su propia cuenta, ¿sí? Muy similar a como por ejemplo se maneja una entidad financiera, en una entidad bancaria, que cada afiliado, que cada ahorrador pues tiene su cuenta de ahorros o su cuenta corriente. Aquí sucede algo similar. Cada una de las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad tiene su propia cuenta y pues esa cuenta se va nutriendo, se va alimentando con los ahorros, con los aportes que la persona realice a lo largo de su vida. Esa cuenta va creciendo y cuando llegue al final de la etapa productiva de la vida de esta persona y comience su etapa de la vejez, pues efectivamente comenzará a disfrutar la pensión con el ahorro que haya logrado realizar a lo largo de su vida. Acá es importante tener en cuenta que no es solamente el ahorro de la persona, o sea, no, sino también lo que su empleador cotiza o el aporte que hace el empleador mensualmente. Además de eso, esos dineros que son ahorrados por la persona, tanto por él como por su empleador, esos dineros generan la administradora realiza eso, administra dichos dineros. Y la idea es que precisamente esos dineros, esa administración consiste en realizar inversiones que produzcan una rentabilidad y poco a poco ir creciendo o que se vaya acrecentando paulatina y gradualmente esa cuenta del individuo, esa cuenta del afiliado y a lo largo de toda su vida pues tenga un capital importante. Como les indicaba, fue un sistema creado por la Ley 100. La persona directamente, el afiliado directamente es quien escoge libremente este régimen. Si él puede, recordemos que él puede escoger entre el régimen de prima media con prestación definida o estar en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Un aspecto importante y diferenciador respecto al régimen de prima media es que en el RAIS no interesa la edad del afiliado ni interesa ni interesan las semanas. En principio, la persona puede pensionarse a cualquier edad y también pues no está obligada a unas semanas específicas. Claro, él se puede pensionar a cualquier edad, sí, siempre y cuando en su cuenta individual cuente con el capital suficiente que le permita financiarse al menos una pensión equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, pues digamos que es una gran diferencia respecto al régimen de prima media, toda vez que acá no interesa o no es determinante para tener derecho a la pensión requisitos como la edad y las semanas de cotización, sino solamente el capital. Obviamente, a mayor capital, la persona puede pensionarse
con un mayor valor, o sea, es decir, puede mejorar el monto de la pensión o puede también pensionarse a una menor edad. Para el año 2020 encontramos que existen cuatro administradores de fondos de pensiones dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, como son Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. Scandia, que hace parte del grupo Old Mutual, de hecho, precisamente durante varios años, el nombre comercial que llevaba esta administradora de fondos de pensiones era precisamente ese, Old Mutual. Pero a principios de este año ha cambiado su razón social y volvió a denominarse Scandia. La cuenta de ahorro individual tiene varios componentes, como les indicaba, las cotizaciones obligatorias. Dichas cotizaciones están conformadas por el aporte del empleador y el aporte del trabajador. En el caso de los trabajadores independientes, pues él mismo cubre el 100% de su cotización, así que no habrá ningún inconveniente. Adicional a esa cotización obligatoria, el afiliado puede realizar cotizaciones voluntarias, que es una ventaja respecto al régimen de prima media, en donde en el régimen que administra Colpensiones no es posible realizar cotizaciones adicionales o por un monto adicional, sino que es única y exclusivamente sobre el ingreso base de cotización. En cambio, una gran ventaja del régimen de ahorro individual con solidaridad es que efectivamente el afiliado puede individualmente realizar eh, aportes o cotizaciones en forma voluntaria. Esto además tiene una gran ventaja no solamente en cuanto a que incrementa exponencialmente el monto o el valor de su cuenta de ahorro individual, sino que además para la persona trae un beneficio tributario, el cual consiste en que los dineros que sean depositados como cotización voluntaria en una cuenta de ahorro individual y sean dejados allí al menos durante 10 años. Dichos dineros no forman parte de la base gravable para el impuesto a la renta. Entonces, pues, digamos, tiene un incentivo tributario y además, pues, obtiene el beneficio del incremento del saldo de su cuenta de ahorro individual. Como les mencionaba también hace un momento, sobre esos valores, cotizaciones voluntarias, cotizaciones obligatorias, la administradora de fondos de pensiones, en desarrollo de su objeto social, que es administrar dicho fondo de pensiones, realiza inversiones y esas inversiones generan rendimientos. A eso hacemos referencia acá cuando hablamos de rendimientos financieros. Finalmente, también hace parte de esta cuenta de ahorro individual lo que son los bonos pensionales. Vamos a hacer una referencia muy puntual acá, pero pues haremos un video especial en donde expliquemos las diferentes formas de financiación de las pensiones y dentro de esas formas de financiación está también los bonos pensionales. Entonces, pues voy a hacer pero pues digamos, de manera muy puntual, son una especie de títulos valores que ayudan a financiar o pagar las pensiones cuando quiera que una persona se ha cambiado o se ha trasladado de régimen pensional. En forma gráfica, podemos verlo de esta manera. ¿Sí? Es como si fuese una especie de recipiente en donde dicho recipiente pues se puede ir llenando con diferentes líquidos. A medida que uno le va agregando determinadas cantidades de líquidos, pues ese recipiente va subiendo. Entonces, eso es lo que vemos acá, que efectivamente existen unos aportes obligatorios, unos aportes voluntarios, los rendimientos financieros por la gestión de la administradora de fondos de pensiones y finalmente los bonos pensionales. Recordemos que esas cotizaciones obligatorias son un porcentaje del valor de la nómina, que en el caso de los trabajadores dependientes, el trabajador asume un 4% de su salario, mientras que el empleador aporta el 12% del salario del trabajador. Esos dos aportes suman la cotización que normalmente corresponde al 16% del costo de la nómina. La manera en la cual se destina o se traslada ese aporte de ese 16%, pues va un porcentaje directamente a la cuenta de ahorro individual, va un porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y un 3% para que la entidad administradora de pensiones lo destine, la administradora de fondos de pensiones, lo destine precisamente para
cubrir los seguros de invalidez y de sobrevivencia y también para que de ahí saque los gastos de administración propios de esa administradora de fondos de pensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que a la cuenta de ahorro individual de esa cotización de 16 puntos porcentuales sobre la nómina, ingresa solamente el 71,875% total de aportes realizados por el afiliado. Es una manera diferente de ver la información anterior. Acá también ya incluimos la información referente al régimen de prima media, en donde también el mismo 3% se destina a gastos de administración y seguros y el 13% o 13 puntos del ingreso base de cotización van con destino a realizar las reservas para la vejez. El afiliado, había indicado anteriormente, tiene la posibilidad de hacer aportes voluntarios, pueden llegar a ser muy importantes para consolidar la expectativa pensional de los afiliados, o sea, son muy importantes. Es muy importante que la persona realice dichas cotizaciones. Entonces, una recomendación muy importante, muy especial, en la medida que sus posibilidades lo permitan, es importante que se realicen dichas cotizaciones voluntarias para que precisamente se incrementen y se vayan nutriendo la cuenta de ahorro individual a lo largo de la etapa productiva de la vida de la persona. Finalmente, como les había indicado, existe una exención tributaria toda vez que el dinero depositado como aporte o como cotización voluntaria en una cuenta de ahorro individual se encuentra exento de el impuesto, o sea, no constituye la base gravable para el impuesto a la renta. Mientras esté haga parte de esa cotización voluntaria, no formará parte. Si la persona llega a retirarlo, obviamente ese retiro ya hace parte, o sea, ese ingreso líquido sí hará parte de la base gravable por el impuesto a la renta. Sin embargo, si lo deja durante 10 años, digamos, será parte del impuesto a la renta, de la base gravable por el impuesto a la renta, si retira el dinero dentro de los 10 años siguientes a su consignación. Mientras esté depositado, no hace parte de la base gravable y si lo deja 10 años y con posterioridad retira dicho dinero, la persona, o sea, ese dinero ya es líquido y no hará parte de la base gravable para el impuesto a la renta. Los rendimientos financieros de la producto de la gestión del administrador de fondos de pensiones, pues también son abonados en forma proporcional o una especie de prorrateo entre las diferentes cuentas de ahorro individual que conforman el total de cuentas de ese fondo de pensiones. En cuanto a los bonos pensionales, la referencia puntual la realizamos en el sentido de que son unos instrumentos de financiación que reconocen básicamente los tiempos laborados por una persona ante determinada entidad. Entonces, son una especie o una categoría de título valor, ¿sí? Un título valor como un pagaré, un cheque, un CDT, que representan cierto valor. Ese valor que representan, que es el tiempo que la persona estuvo afiliado a determinado régimen pensional y representan dicho valor y, y con ese valor pues efectivamente se ayuda a financiar la pensión de la persona, la pensión de este afiliado. Eh, Ellos tienen una fecha de redención, o sea, cuando hablamos de fecha de redención es la fecha de pago. O sea, ¿en qué momento se paga el bono pensional? O sea, ¿en qué momento se redime el bono pensional? Cuando la persona cumpla 60 años de edad si es mujer o 62 años si es hombre. ¿Por qué esas edades? Pues porque así se encuentra establecido en la reglamentación que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y otro aspecto importante, el bono pensional se reconoce por el afiliado, pero no se le paga al afiliado, sino que la única entidad que lo puede negociar, que lo puede cobrar, es la administradora de fondos de pensiones. No se lo van a pagar, no se lo van a entregar directamente al afiliado, sino a su administradora. Continuamos con otro punto
y es el tema de los multiportafolios y los multifondos. En nuestro caso directo de las administradoras de fondos de pensiones, realmente vamos a hablar de los multifondos. Sin embargo, pues la ley 1328 del año 2009 pues establece estos dos conceptos, los multiportafolios y los multifondos, en donde los multiportafolios hacen referencia al ahorro que la persona puede realizar de sus cesantías. Entonces las cesantías pueden ser invertidas en un portafolio de corta duración, si él calcula o cree que va a necesitar dichas inversiones en un transcurso inferior a un año, o en un portafolio de larga duración si va a necesitar sus inversiones, sus ahorros y cesantías en un periodo mayor a un año. Como les indicaba, portafolio de corto plazo, menos de un año; largo plazo, más de un año. Ahora bien, en cuanto al tema de el capital que la persona tiene ahorrado en su cuenta de ahorro individual, entonces la persona puede escoger entre diversos o diferentes fondos de inversión. ¿Sí? Por eso se habla de multifondos. La persona puede escoger entre los tres multifondos que parte de su ahorro esté hasta en dos de estos tres fondos. Entonces, son tres fondos: el de mayor riesgo, riesgo moderado o riesgo conservador. La persona, repito, puede escoger que, por ejemplo, una parte del dinero de su cuenta de ahorro individual está invertido en el fondo de mayor riesgo y otra parte en el fondo moderado. Es directamente él quien escoge a qué fondo o en qué fondo quiere que se inviertan sus recursos. Asimismo, si escoge dos, él lo escoge directamente, también escogerá el porcentaje que quiera que esté en cada uno de esos fondos. Por ejemplo, 10% en riesgo en el portafolio de mayor riesgo y 90% en el de riesgo moderado o conservador, o la proporción que él considere pertinente. El afiliado puede escoger sí, él tiene libertad. Si él no lo hace en la actualidad, dichos sus portafolios o sus nuevos aportes van con destino al fondo de mayor riesgo. Y anteriormente se quedaban en el fondo de riesgo moderado, pero pues después de cierta reforma legislativa, sus nuevos aportes van con destino al fondo de mayor riesgo. Repito, en caso que el afiliado no haya escogido, que él no tome ninguna decisión. En el momento en que él quiera, puede tomar la decisión y puede trasladar de mayor riesgo a moderado o a conservador o viceversa. Asimismo, puede escoger que parte esté en un fondo y parte esté en otro fondo, y el porcentaje o la cuantía que esté en cada uno de dichos fondos. Ven ustedes acá un cuarto fondo, el Fondo Especial de Retiro Programado. Vamos a ver más adelante que el retiro programado es una de las modalidades de pago de la pensión de vejez. Entonces, quien haya optado por esta modalidad de pago de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, el capital que quede, o sea, el capital del afiliado, será invertido en este fondo especial de retiro programado. Sin embargo, es necesario aclarar que las condiciones de inversión, las condiciones de rentabilidad de este fondo especial para retiro programado son exactamente iguales que las del fondo de riesgo conservador. Pues por eso, en últimas, son tres multifondos. Además, tengan en cuenta que una cosa es mientras la persona está desarrollando o mientras está en la etapa de acumulación de capitales durante la etapa productiva de su vida, la persona puede escoger entre esos tres multifondos: mayor riesgo, riesgo moderado o riesgo conservador. Y si se encuentra pensionado y ha escogido como forma de pago su pensión de vejez el Fondo Especial para Retiro Programado, pues fíjense que acá ya la persona está pensionada. En las otras tres, la persona está apenas como afiliada, es decir, no se encuentra pensionada. El multifondo de mayor riesgo pues está principalmente destinado a personas medianamente jóvenes, que tienen la posibilidad de invertir, que sus inversiones sean a largo plazo, que efectivamente puedan tener eventualmente una pérdida, pero en el largo plazo se dé una recuperación. Por eso, digamos que se recomienda para personas
hasta los 40 años. Sin embargo, es una recomendación, pero la persona directamente es quien escoge y quien lo decide. El riesgo moderado, pues vemos que existe un perfil de inversión diferente, me devuelvo un poco. Mientras que en el de mayor riesgo se puede invertir en acciones hasta el 70%, en el de riesgo moderado solamente el 45%. Es para personas de edad intermedia que no tomen demasiados riesgos. En el riesgo conservador ya pasamos de este 70% al 45%, y acá ya vemos que en este fondo conservador, en inversiones de renta variable, le hace en bolsa de valores o en acciones, solamente se puede tener, se puede invertir hasta el 20% de ese fondo conservador, y especialmente para aquellas personas que ya están cerca de pensionarse. Entonces, la idea cuál es, que todo el esfuerzo que ha costado conseguir ese capital, pues que precisamente se preserve, se conserve, y que no puede que no tenga mucha rentabilidad, pero efectivamente la idea es que tampoco existan muchas pérdidas en este fondo. Como les mencionaba, quienes ya se encuentren pensionados en el régimen de ahorro individual con solidaridad y hayan escogido la modalidad de pago de retiro programado, el saldo, el fondo, la cuenta de la persona, de este pensionado, será administrada en este fondo especial para retiro programado, que, como les mencioné hace un momento, pues encontramos que es exactamente igual o cubre los mismos lineamientos del fondo conservador. Entonces, básicamente son tres multifondos: multifondo de mayor riesgo, riesgo moderado y riesgo conservador. Y cuando hablamos de cesantías, hablamos de multiportafolios. Esta es una forma diferente, esta es una información tomada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde pues encontramos perdón, un aspecto importante que olvidaba mencionar. Si bien es cierto, la persona es libre de escoger en qué multifondo ahorrar o depositar su dinero, dicha posibilidad se ve limitada hasta cuando la persona ya se va acercando al cumplimiento de la edad de pensión establecida en el régimen de prima media. Entonces, si cuando ya a la persona le faltan aproximadamente, le faltan 7 años, o sea, cuando si es mujer cumple los 50 años, o si es hombre, cuando cumple los 55, entonces en ese momento paulatinamente su portafolio de inversión se va trasladando al fondo conservador, y cada año se va incrementando en un 2%, perdón, en un 20%, al punto que efectivamente, faltándole 3 años para completar su edad de pensión, 52 para las mujeres o 59 para los hombres, ya el 100% del dinero del afiliado esté efectivamente en el fondo conservador. Fijémonos que o sea, que si bien es cierto, aquí en el régimen de ahorro individual con solidaridad no se tiene en cuenta la edad para acceder o como requisito para tener derecho a la pensión de vejez, sí se tiene en cuenta la edad para algunos aspectos en este caso, y pedíamos que van en paralelo con el régimen de prima media. Finalmente, son dos regímenes dentro del mismo sistema general de pensiones. Como les indicaba, efectivamente, la persona es libre de escoger no solamente en qué multifondo estar, sino que recordemos que la persona es libre y autónoma de, de escoger el porcentaje que se invierte en cada uno de dichos fondos. Aspecto importante, que efectivamente la persona poco a poco se va trasladando ese capital, ese ahorro de toda su vida, se va trasladando al fondo conservador. ¿Por qué razón? Pues porque si el dinero se estuviese invertido en un producto de renta variable, en bolsa de valores, en acciones, esos productos pueden tener una pérdida de capital muy brusca. Se supone que en el largo plazo se tiende a recuperar, pero en el largo plazo, pero esta persona ya no tendría el tiempo suficiente para esperar esa recuperación económica. La persona también puede realizar un cambio de fondo, de tipo de fondo, si él nunca lo ha hecho,
lo puede hacer en cualquier momento, o si no, después de 6 meses de haber tomado una decisión, él puede trasladar o hacer ese cambio de fondo. Tenemos dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, si bien es cierto, hemos estado hablando de la pensión de vejez. En últimas, recordemos que la pensión de vejez lo que busca es proteger o dar una garantía a las personas que están ya en esa etapa de la vida para que puedan satisfacer sus necesidades económicas, para que puedan solventar sus necesidades económicas. En aquellos casos en que la persona no tenga la posibilidad o que el capital no le alcance ¿para qué? Para financiarse una pensión de vejez, existe algo que se denomina garantía de pensión mínima. ¿Recuerdan cuando veamos la distribución de los aportes de esa cotización, de esos 16 puntos porcentuales? Veamos que 1,5 puntos de esa cotización iba con destino al fondo de garantía de pensión mínima. Entonces, ese fondo se nutre con ese ahorro, con ese 1,5 puntos de los ahorradores, perdón, de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, sin importar de qué administrador de fondos de pensiones estemos hablando. Es decir, es un fondo de todo el RAIS. No es un fondo por cada administradora, sino que efectivamente es un fondo del RAIS. Entonces, ¿en qué consiste la garantía de pensión mínima? Que si una persona cumple estos requisitos que vemos acá, tiene 57 años de edad, si es mujer, 62 si es hombre, si tiene 1.150 semanas cotizadas, dijimos que es una excepción efectivamente a lo que les venía indicando, que para tener derecho a la pensión de vejez en el RAIS solamente importaba el capital, no importaba ni la edad ni las semanas. Para la pensión de vejez no interesan ni la edad ni las semanas, pero solamente importan en este apartado para la garantía de pensión mínima, que consiste precisamente en eso, que la persona que cumpla estos requisitos, edad, 1.150 semanas cotizadas, y que el capital que tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual no le permita financiarse una pensión de vejez al menos de un salario mínimo legalmente, perdón, del 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, en este momento, de todos modos, el sistema le garantiza a este afiliado que por lo menos tenga derecho a una pensión de un salario mínimo. Sin importar cuál sea el saldo, cuál sea el capital que finalmente haya acumulado, se le garantiza esta pensión. El dinero que haga falta, lo que le haga falta, será tomado, será aportado más bien por ese fondo de garantía de pensión mínima del cual ya les he venido hablando. Entonces, finalmente, lo que se busca es, primero, la pensión de vejez, si cumple con, o sea, si no tiene capital suficiente, pero si cumple con estos requisitos, entonces se le garantiza al menos una pensión equivalente a un salario mínimo. Y, bueno, esta es una parte importante que si la persona no cuenta con eso, pues de todos modos tiene esa garantía, ese respaldo, esa seguridad. Vamos a hablar en este momento de algunas modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Estas tres modalidades que ven ustedes en la pantalla son las modalidades que creó la Ley 100 de 1993 y que pues, son especialmente las que conocemos en nuestro ordenamiento jurídico, pero pues la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a las administradoras de fondos de pensiones otras cuatro modalidades que más adelante haremos una revisión de esas modalidades introducidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces vamos a hablar en primer lugar son tres modalidades. El retiro programado, ¿sí? La persona lo puede escoger. Otra modalidad que puede escoger es la renta vitalicia inmediata. Y entre estos dos extremos tenemos una tercera que es una combinación de las dos anteriores, que es el retiro programado con renta vitalicia diferida. Entonces, el retiro programado, ¿qué es? Es efectivamente que la persona, eh, como su nombre lo indica, hace retiros periódicos de su cuenta de ahorro individual. Entonces, la persona establece
cuánto quiere que le entreguen en forma mensual, la suma que él considere pertinente. No hay ningún inconveniente. Muchas veces se tiene la concepción o la idea de que si la persona vive muchos años, pues efectivamente va a llegar un punto en donde se agoten los recursos y la persona se va a quedar sin pensión. Entonces, pues, es un miedo que tienen las personas, pero es un miedo infundado. Efectivamente, o sea, se permite que la persona realice esos retiros periódicos de su cuenta de ahorro individual, pero hasta cierto punto, hasta cierto momento, hasta cierto tope. Cuando el capital se haya disminuido al punto que el dinero que le queda ahí es más o menos el mismo capital que necesita para una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, en ese momento, en forma obligatoria, sabes que ni le preguntan, lo trasladan a una renta vitalicia para que por lo menos, o sea, se le garantiza al afiliado que por lo menos va a recibir un salario mínimo en forma vitalicia. No importa la edad a la cual la persona fallezca, de todos modos siempre va a recibir eh, una pensión de vejez al menos de un salario mínimo. Entonces, en esta modalidad, la persona efectivamente puede hacer retiros periódicos de esa cuenta de ahorro individual. El saldo que queda seguirá siendo administrado por su administradora de fondos de pensiones. Como les había indicado hace un momento, ese ahorro estará en el fondo especial de retiro programado, que es idéntico al fondo conservador. Entonces, esta es esta modalidad. Un aspecto importante es que si, por ejemplo, la persona, perdón, el pensionado fallece y ningún familiar, ningún pariente suyo tiene, mucho no existen personas con derecho a pensión de sobrevivientes, pues, el capital que quede, o sea, que permanezca ahí en esa cuenta de ahorro individual, entrará a ser parte del acervo hereditario. Una cosa es que la persona no tenga beneficiarios para la pensión de vejez, para pensión de sobrevivientes, pero puede tener herederos o puede tener legatarios. Esas personas se van a ver beneficiadas en caso que quede un capital en esa cuenta de ahorro individual. Otra modalidad es la renta vitalicia inmediata. Entonces, con el capital que una persona ha logrado acumular, su administradora de fondos de pensiones contrata con una aseguradora una renta vitalicia. Entonces, en este caso, lo que hace la administradora es comprarle al afiliado una renta vitalicia. ¿Comprarlo en dónde? Ante una entidad aseguradora. Y será la aseguradora quien le pague la pensión de vejez a ese afiliado, a ese pensionado, hasta que fallezca. No importa si fallece en 2 meses, 3 meses o en 40 años. La aseguradora tiene que efectivamente garantizarle esa pensión de vejez. Esta decisión de compra de la renta vitalicia es irrevocable, a diferencia, por ejemplo, del retiro programado. La decisión de estar en retiro programado en cualquier momento puede ser revocada, es decir, en cualquier momento el afiliado puede trasladarse en forma voluntaria a una renta vitalicia, es decir, la persona está en retiro programado y en cualquier momento le dice a su administrador de fondos de pensiones, mire, ¿sabe qué? Por favor, cómpreme una renta vitalicia con una aseguradora. En cualquier momento se puede trasladar. En todo caso, en forma obligatoria será trasladado cuando el saldo de su cuenta individual tenga el valor exactamente necesario para comprarse una pensión, una renta vitalicia, perdón, de un salario mínimo. Entonces, estando en retiro programado, se puede trasladar en cualquier momento a renta vitalicia y en forma obligatoria será trasladado cuando el capital haya disminuido al punto que le alcance solamente para una pensión de un salario mínimo. En cambio, la decisión de estar en renta vitalicia inmediata es absolutamente irrevocable. ¿Por qué razón? Porque ya la administradora de fondos de pensiones le entregó todo el dinero a la aseguradora. Y finalmente ese es el juego, el negocio o el margen de maniobra que asume la aseguradora, que puede que algunas personas fallezcan en un corto periodo de tiempo, en cambio otras sí pues toque pagarle durante mucho tiempo.
Entonces, esa decisión, o sea, esa compra que ya se ha realizado, pues ya el dinero está en la aseguradora. Ya no se puede retrotraer la decisión de haber optado por una renta vitalicia. La tercera modalidad efectivamente es una combinación de las dos modalidades anteriores. Se hace un retiro programado, la persona decide, yo quiero hacer retiros periódicos por determinado monto durante cierto periodo de tiempo, 5 años, 10 años, 3 años, como él lo decida, y al cabo de ese periodo de tiempo, con el saldo que me quede, me paso, o su administrador de fondos de pensiones le compra una renta vitalicia. Entonces, por eso es efectivamente una combinación. Acá el punto, ¿cuál es? Que la persona en una misma decisión decide cuánto va a retirar de forma periódica, o sea, el monto, y por cuánto periodo de tiempo. ¿Sí? Y al cabo de ese se pasará a la renta vitalicia. Finalmente, dentro de este régimen de ahorro individual con solidaridad, vamos a encontrar que en caso que la persona llegue a determinada edad, acá también se tiene en cuenta la edad de pensión establecida en prima media, no cuente con el capital suficiente para financiarse su propia pensión, tampoco tenga las semanas de cotización exigidas para la garantía de pensión mínima, que recordemos son 1.150 semanas. Entonces, en esta situación, pues existe una prestación que es la devolución de saldos. La persona podrá retirar todo el saldo que tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual. Recordemos que la cuenta de ahorro individual está conformada por las cotizaciones obligatorias, las voluntarias, los rendimientos financieros y, en aquellos casos en donde hay lugar a ello, el bono pensional. Entonces, todo este capital le será entregado al afiliado en una única prestación. Es decir, se le entrega todo ese dinero al afiliado y pues lo complicado acá es que efectivamente con ese dinero el afiliado tiene que satisfacer sus necesidades económicas hasta que fallezca. Entonces, acá sucede más o menos lo mismo o el mismo comentario que les hacía yo cuando hablábamos de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, que es una figura legal, pero pues que realmente no es una opción muy adecuada para la afiliado. Porque efectivamente es recibir todo ese, o sea, recibir todo el dinero que ha acumulado a lo largo de su vida, pero mirar con ese dinero cómo satisface sus necesidades económicas hacia el futuro. Entonces, pues es complicado, es difícil, por eso preferiría que la persona, o recomiendo más bien que la persona mire la posibilidad de tener o sea, de combinar el esfuerzo con su pareja, con su cónyuge, y puedan entre ellos tener una pensión familiar. O dado el caso también que ese dinero, que ese capital, ese ahorro que tenga la persona, en lugar de que se lo devuelvan a él y se lo gaste en un único momento, pues convertir ese ahorro en un beneficio económico periódico, ¿sí? En un BEPS. Entonces, pues de esta manera es que se protege o se cubre el riesgo de la vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, efectivamente, son diferentes mecanismos, diferentes alternativas, diferentes requisitos a lo que habíamos visto en el video anterior en el régimen de prima media con prestación definida. Quedo atento a cualquier inquietud, cualquier comentario que lo pueden hacer acá mismo en la sección de comentarios de este video o si no, en nuestra clase. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.